Empezamos unos días que van a ser muy productivos con el Super Training y tenemos el privilegio de tener al 10 estrellas de la compañía, pionero de muchos mercados de Guatemala, Moni Farmage con nosotros. Bueno, por lo que los conozco a ustedes, yo sé que ustedes saben quién es Moni y lo importante que es tenerlo en Piura y lo productivo que podría ser si nosotros lo aprovechamos al máximo. Entonces justo hoy vamos a hacer una rueda de preguntas para iniciar este fin de semana. Moni me ha dicho que en realidad se va a enfocar en su historia mañana, así que hoy es para que lo exploten con las preguntas que ustedes quieren, ¿okay? Y en realidad también tenemos un espacio limitado de tiempo, ¿okay? Así que nada, no hay pregunta tonta, solamente hay tonto que no pregunta. Así que empecemos, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, un fuerte aplauso para Moni y para ella. No, antes de que comiencen las preguntas, pues quisiera de verdad agradecerles por el recibimiento. Me siento súper contento de poder estar con ustedes en este bello lugar. La verdad que pues bastante contento de poder también compartir un poco la experiencia que he tenido y quiero que se sientan en confianza, que me pregunten pues lo que quieran. La idea aquí es aprender ustedes de mí y yo también de ustedes, así que de verdad que muy agradecido con el recibimiento que tuve y por el cariño que me han dado en estas pocas horas que llevo aquí. Así que bueno, pues gracias y estoy para servirles realmente, entonces aprovechen para lo que necesiten. Bravo. Ya, preguntas. ¿Quién va primero? A ver, Rolín. Yo. Bien. Moni, yo soy Marco, tengo más de 2 años en la compañía. Quiero saber cuál es tu día a día, cómo haces tu día más productivo, cómo trabajas con tu equipo. Ya. Bueno, precisamente les venía comentando en el carro que desde que yo inicié en serie, yo nunca he sentido este negocio como un trabajo. O sea, yo siempre lo he disfrutado mucho. Entendí que este es un proyecto para construir sueños y metas que uno tiene y para construir sueños y metas de gente con la que uno trabaja. Entonces, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, generalmente como que paso pendiente de mis metas, de qué voy a hacer hoy para lograr mis metas. Trato de sí planificar, o sea, no improvisar mi día, sino tenerlo planificado desde antes. Por ejemplo, yo, o sea, como mínimo 2 días antes, yo ya tengo como que planificado mi agenda y de esa forma como que puedo ser más productivo. Yo procuro que mi agenda esté lo más llena posible con actividades productivas. Para mí una actividad productiva es cualquier actividad que me acerque a mis metas. O sea, cualquier actividad que esté en mi agenda y eso no me acerque a mis metas, sería un distractor. Entonces uno tiene que tratar de enfocar la agenda en actividades productivas para de esa forma estar avanzando hacia el logro de nuestras metas y obviamente también trato de ayudar bastante al equipo, o sea, lo más que puedo. Entonces, en este tiempo he ido también aprendiendo que mi tiempo debo enfocarlo también en las personas que realmente están comprometidas. Entonces, generalmente, si me toca decidir, por ejemplo, entre apoyar a cierta persona o otra persona, trato de al final como que inclinarme hacia la persona que está más comprometida, que yo veo como que más constante en eventos. Obviamente, si no tengo nada, pues apoyo a quien sea, no me pongo tampoco en el plan de, ¿verdad?, de no apoyar a ciertas personas, pero sí trato de ser lo más efectivo posible. Y ahorita también, en estos últimos meses, he venido también mejorando mucho mis hábitos alimenticios. Pues tengo como que ya un estilo de vida mucho más saludable en cuanto a lo que yo como. Estoy tratando de ser más constante con el gimnasio. Me ha costado un poquito agarrar esa disciplina con el gimnasio, pero también es una de las metas que yo tengo para este año. Entonces, para mí un día ideal, para mí que estoy full time en street, sería pues aprovechar en el día para hacer ejercicio, para hacer mis tiempos de comida saludables, para tener también un pequeño espacio de crecimiento personal, ya sea por ejemplo escuchar un audio, leer 10-15 minutos el libro del mes y sí trato de enfocar full mi día en producción. Como les digo, no siento que sea un trabajo, sino realmente me disfruto lo que hago. Entonces pues todos los días la paso súper bien estando con gente positiva, con gente que compartimos metas y que yo sé que al final pues estamos como que creciendo juntos. Gracias, Moni. Eso es básicamente. Una pregunta. ¿Sí? Yo soy Coqui. Mucho gusto.
Igualmente. Yo creo que por la cantidad de gente que tienes en tu red, te debes haber chocado con personas que quieren hacer el negocio y personas que no quieren hacer el negocio, ¿verdad? Yo me choco con una que es muy amiga mía y que por temor a contarle a su esposo que está haciendo esto, se ha frenado. ¿Qué me recomiendas tú que deba hacer para apoyarla a que salga? ¿O qué haces tú cuando te chocas con una persona así en tu equipo? Ya. Esta persona quiere hacer el negocio, pero no lo está haciendo, No lo está haciendo. pero no lo está haciendo a la velocidad que quisiera o no lo está haciendo para nada. No lo está haciendo. Ya. Quiere, me lo dice por teléfono, quiero hacerlo, pero mira, y se pone ella misma objeciones, que es muy lejos, que me doy cuenta que no tengo tiempo, que mi hija, que quiero llevarla, o no tengo muchos amigos, se está poniendo objeciones sola. Ya. Y no, lo intentó solo una vez, ¿no? Visitó dos personas y las dos personas le dijeron que no. Uno de ellos fue su hermano y una amiga muy allegada. Ya. Y ahí se quedó, ¿no? Pero necesita trabajar, necesita el dinero y hoy por hoy no quiere contarle a su esposo que lo está haciendo y que gastó la plata que no es mundo. Ya. O sea que el esposo no sabe que lo está haciendo. No sabe. Ya. No sabe. Entonces, yo le he sugerido de que lo lleve a una reunión, a una presentación o a una capacitación y que le diga, ¿no? Mira, yo esto lo hago por ti porque sé que necesitas ayuda y ya estoy, ¿no? Pero, ¿qué más puedo hacer yo desde acá? Ella vive en Lima, yo vivo acá en Piura. ¿Qué más podría hacer yo? ¿Qué me recomiendas tú que deba decirle o qué debo hacer yo desde acá para que ella sienta ese empuje y salga y haga el negocio? Ya. Bueno, mira, yo pienso que lo principal siempre es ser sincero, o sea, que ella sea sincera con él y que probablemente no le pida que la apoye, pero al menos que respete la decisión que ella tomó de hacer el negocio y que la permita hacerlo. Porque al final, pues, o sea, hacerlo a escondidas tampoco va a poder. Entonces yo pienso que ni siquiera es necesario que ella salga de su casa, ella puede invitar amigas a su casa, tomarse un café y contarles del negocio que está desarrollando. Entonces, pero pienso que sí, el primer paso es que ella sea sincera con su esposo y que le cuente el proyecto. Y si no la apoya, pues al menos que respete que ella tomó la decisión de hacerlo. Porque si no va a ser prácticamente imposible, o sea, no... Claro. Y es lo único que puedo hacer yo. Sí, ahora, eso sería el consejo para que tú se lo des a ella. Ahora, tú desde tu posición puedes darle el consejo y hasta ahí, o sea, ya uno no se puede meter más allá. Claro. Y también tenemos que entender algo. Muchas veces, a mí me ha pasado que yo tengo amigos que yo sé que están en una situación de necesidad, que yo sé que ellos necesitan hacer el negocio, yo sé incluso que tienen la capacidad de hacerlo, pero a veces ellos son los que no están comprometidos o con ganas de hacerlo. Entonces, yo desde mi posición no puedo tampoco como que hacer más, ¿me explico? O sea, yo trato de aconsejarles, darles un buen ejemplo, pero ya si la persona aún así no lo hace, o sea, todos tienen su momento y algunos lo van a hacer ahorita, otros lo van a hacer quizás más adelante. Ya mañana les voy a compartir un poco la historia, pues, de mi historia, cómo fue el tema con mi familia, por ejemplo, que mi familia al principio no lo desarrollaron el negocio conmigo y poco a poco, cuando yo fui teniendo resultados, ya ellos comenzaron a hacerlo. Entonces, igual hay personas que lo van a hacer hoy, hay personas que lo van a hacer más adelante. Lo que sí es importante es de que tú no frenes tu velocidad en el negocio esperando a que esa persona, o por estar tan pendiente de esa persona. ¿Me explico? O sea, ahí es donde viene el tema de nosotros debemos enfocar nuestro tiempo y nuestra energía en personas que realmente como que quieran ir a la velocidad que nosotros estamos queriendo ir. Y no te digo que no le pongas atención o que la dejes por un lado, sino simplemente que le des el consejo y si ella quiere hacerlo, igual en Lima hay un montón de líderes que estoy seguro que la pueden apoyar también. Moni, ¿Sí? en esta industria se habla mucho de la razón poderosa, ¿no? De Sí. tener una razón poderosa. Tú cuando tienes un nuevo, ¿lo guías para que encuentre su razón poderosa o simplemente es que él mismo también rebusque, ¿no? Dentro de él? ¿O cómo tomas este tema con tu gente nueva? Con los nuevos. Mira, para mí es
es un proceso que la gente como que realmente entienda lo de la razón poderosa. O sea, algunos como que probablemente lo van a identificar desde el primer día, otros probablemente va a llevar un proceso. Incluso a mí me costó, o sea, encontrar como que mi razón poderosa y realmente el tema de la razón para mí va muy ligado a las metas que uno tenga. O sea, es algo parecido. Entonces, para mí lo que sí es importante es a la persona que está entrando al negocio, yo le pregunto que cuál fue la razón por la cual él entró a Street. O sea, ¿cuál fue la razón que te hizo tomar la decisión de emprender este negocio? Porque ya conociendo cuál fue la razón por la que él decidió hacer Street, yo puedo más o menos identificar su nivel de compromiso o el nivel de compromiso que yo le sugiero que él tenga para lograr su meta. Ahora, importante, en el plan de acción está objetivos con el producto y objetivos con el negocio, metas con el negocio. Entonces, yo pienso que sí es importante que el socio nuevo defina por lo menos, como mínimo, 5 metas para comenzar. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo así en cuánto tiempo? O sea, las metas para dentro de cuánto tiempo. Mensuales. Lo ideal siempre va a ser que tengamos metas a corto, mediano y largo plazo. Pero para mí las metas más importantes son a corto y a mediano plazo. Porque las metas a largo plazo, un nuevo, siendo sincero, tiene muy poca creencia en sí mismo o en la oportunidad como para realmente como que su mente vea lograble o alcanzable una meta en el largo plazo. O sea, es mejor desde mi punto de vista definir metas a corto plazo que uno sepa que la persona puede realizar y que el ir logrando metas le va a ir elevando su nivel de confianza. Entonces, para mí sí es importante que la persona tenga metas a corto plazo para, en base a esas metas, comenzar un ritmo de trabajo para que se logren. ¿Sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, yo le pregunto a veces a la persona ¿cuánto te gustaría que Sri te generara al mes? O sea, ¿cuál sería tu meta para, o sea, cuánto te gustaría que Sri te generara al mes? Entonces, en base a eso, ya uno, pues, manejando el plan de pago, uno sabe más o menos cómo llevarlo a una estrategia para que él logre esa cantidad de dinero al mes que la gente necesita, o más o menos en qué rango debería la persona estar para generarse ese ingreso mensual que la persona está buscando. ¿Me explico? El primer mes probablemente se logre con patrocinios personales. Entonces podríamos, por ponerles un ejemplo, si la persona me dice yo quiero generarme $1000 al mes, yo le digo ok, entonces realmente con 3 patrocinios al mes estaríamos generando tus $1000, por ejemplo, con 3 patrocinios y la persona está con el 30%. Ahora, si está con el 15% todavía, la meta que yo le pongo es que lo más pronto posible él busque tener su status premier para poder ganar el 30%. Entonces, su meta más sería enfocada en generar sus primeros $500 para que esos $500 él pueda comprar más producto y tener el status premier. ¿Sí? Y una de las metas, no les dice como que también generen el dinero para su próximo recurso. No siempre lo digo, pero sí es importante, o sea, sí es importante. De hecho, yo sí trato de que la persona desde el inicio esté consciente que Sri es un negocio. O sea, que como negocio, nosotros necesitamos que el negocio sea autosostenible. Entonces, una meta que él podría ponerse es que del mismo negocio salga para su reconsumo, ¿verdad? Entonces, realmente con una inscripción al mes que la persona esté haciendo, ya le sale para su autoconsumo. Entonces, pero sí me parece que podría ser una buena meta. Ahora, lo que sí es de que cuando una persona está recién iniciando, probablemente hacer su reconsumo no sea una meta que lo vaya a motivar tanto. Probablemente él va a tener metas que le generen más motivación. O sea, sí podría ser esa una meta, pero él tiene que tener también metas que lo motiven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pagar la tarjeta. Sí, por ejemplo, o sea, ahora, en ese tema, yo sí trato de tratar de ubicar a la gente en un punto en el que tienen que tener urgencia por lograr su meta, pero no ansiedad, porque muchas veces
se confunden y el tener metas les genera ansiedad. Entonces yo siempre trato de decirles de que no se frustren, por ejemplo, si la meta no se logra en el tiempo que ellos lo tenían estipulado, que ellos se aseguren de poner la acción necesaria para que la meta se cumpla. Y si con la acción no se cumplió, no significa que no se va a lograr, simplemente hay que mantener esa acción hasta que la meta se logre. Entonces, las metas se logran con acción. Entonces yo sí trato de, luego de que ya la persona definió sus metas, más o menos en base a eso, recomendarle cuál es la acción que ellos deben ponerle al negocio para que la meta se logre. Y obviamente trabajando con ellos. Con mayor razón si son mis patrocinados personales. Si trato como que estar más pendiente, o si no es mi patrocinado personal, trato de asegurarme que la persona que lo va a apoyar tenga pues la experiencia para saberlo guiar. Y si veo que es una persona muy nueva a la que patrocina ese nuevo socio, sí trato de pegarme un poquito más yo, porque sé que tal vez la persona que lo patrocinó está muy nueva. Entonces yo estoy más pendiente de esa línea, por ejemplo. Pero uno más o menos con el tiempo uno va identificando quiénes son las personas que tienen ese deseo y esa hambre de hacerlo el negocio en serio y tratar de enfocarnos con ellos, ¿verdad? Por eso es importante preguntarle por qué razón entraste a Spree, o sea, qué fue lo que te hizo tomar la decisión de hacer el negocio, porque en base a eso uno más o menos sabe cuál va a ser su nivel de compromiso también, y uno más o menos lo ve desde el mismo plan de acción. La persona que en el plan de acción hace citas o que en su primera semana ya tiene one-to-ones o home meeting, esa persona sabemos de que es una persona que va por buen camino. Hay personas que uno tiene que estarles, mira, pero hagamos las citas, pero invitar, y la persona siempre lo está postergando. Entonces sabemos que quizás esa persona no va a tener un arranque tan rápido como otras personas, ¿me explico? Entonces más o menos ustedes tienen que ir midiendo, gracias. Ustedes tienen que ir midiendo también como el nivel de compromiso que cada persona está teniendo. Y en base a eso también ustedes hacer su parte. Bueno, una consulta. A mí me ha tocado en los últimos planes de acción que he hecho mucha gente que tiene mucho miedo. Entonces, en ese momento de hacer el plan de acción, razón poderosa, etcétera, plan de producto, plan de negocio, ya hicieron la compra y todo, pero es como que dicen, la lista ya, pero yo llamo, es como que no me permiten ayudarlos para agendar. Y si no hago eso, es como que no avanzas. Entonces, les empiezo a hablar de la industria, ¿no? Para ponerlos en algo seguro, porque si tienen miedo, yo creo que es porque le comentaron a alguien, le bajó la varita, entonces intento como que manejar opciones, pero es un miedo que no sé cómo manejar. Ya. Ok. Mira, yo creo que es súper normal que la gente entre con miedo. Yo creo que todos hemos entrado con miedo, unos más que otros, pero sí, la única forma de que la gente pierda ese miedo es con conocimiento. O sea, metiéndole fundamento, metiéndole como que información de la industria, eso me parece genial. Y lo otro es de que yo trataría de que la persona se involucre en algún evento o en alguna actividad con más personas del equipo, para que vea más personas que están con la misma visión que él. Porque muchas veces el miedo se hace más grande cuando la gente comienza a toparse con mucha gente negativa y que le habla mal. Entonces ahí es donde el miedo comienza como que a pesarle más. Pero si por el contrario se involucra y comienza a conocer personas que comparten su visión, que lo están apoyando, que estamos en el negocio juntos, eso como que le hace que su miedo disminuya. Entonces, desde mi punto de vista, las dos cosas que hacen que el miedo disminuya es lo que tú estás haciendo, de darle información de la industria, ¿verdad? Y conocimiento, y también involucrándolo con personas que sí comparten su visión. Bueno, ¿y tú cómo trabajas con gente que están a distancia, que no puedes estar con ellos todos los días, por ejemplo? Mira, precisamente mi última patrocinada vive en Boston, en Estados Unidos. Entonces, yo ahora estoy usando mucho la aplicación Zoom. Creo que ya la conocen. Sí. Es súper buena esa aplicación. Entonces, con esa aplicación la apoyo en presentaciones. Es prácticamente como que estuviéramos ahí porque nos estamos viendo. Pero ya depende bastante de ella hacer las citas y todo eso. Porque yo quedé con mi amigo a hacer lo mismo por Zoom, pero como que él no saca las citas, o sea, ¿entiendes? Ya. Y tampoco sé cómo apoyarlo. No puede venir a los eventos, por ejemplo. ¿En qué parte está él?
sea, vive relativamente cerca, media hora de acá de Piura, pero él trabaja todos los días y justo el día de evento está trabajando. Pues él no puede venir mañana porque está trabajando. Ya. Trabaja de 12 a 12, entonces como que... ¿De 12 a? De 12 de la mañana, de 12 de la tarde a 12 de la madrugada. Ya. Y no puede, trabaja de jueves a martes, solo tiene el miércoles día libre, y no puedo pegarlo al sistema, pero no puede ir a y todo esto. Sí se autocapacita porque lo veo que es que sube, que ve los videos y todo esto, pero no saca cita, o sea, no puedo apoyarlo en ese sentido. Ya. Mira, en realidad hay gente que va a llevar el negocio a una velocidad, hay gente que la va a llevar a una velocidad más lenta. Si tú le estás como que ofreciendo el apoyo y aún así él no saca citas, es difícil. Entonces, yo trataría de siempre como que darle un buen ejemplo, o sea, que él te vea a ti en constante acción en el negocio, y siempre, tú ya sabes cuáles son las metas que él tiene, o él te compartió sus metas en el plan de acción, ¿no? En sí no es mi patrocinado, gente que es patrocinado y patrocinada, pero como mi patrocinada no está, o sea, ya como que está un poquito alejada, yo lo he como que adoptado. Ya. Entonces, lo que yo te sugiero también es tratar de mantener una muy buena comunicación con él, o sea, tratar de fortalecer un poquito más o estrechar un poquito más los lazos de la amistad con él, para que él tenga la confianza de contarte cuáles son las razones por las cuales él hace SRI, cuáles son sus metas. Entonces, ya consciente de las metas, tú puedes como que guiarlo más a que, ok, mi objetivo es ayudarte a que esas metas se logren, pero para eso necesitamos ponerle acción, o sea, que comencemos a compartirle la oportunidad a tu gente. Entonces, ayúdale un poco, o pregúntale, ¿realmente hay alguna duda que tú tienes y tal vez por eso no le estás como que poniendo la velocidad que tú quisieras al negocio? Y preguntándole, él te puede decir qué es lo que lo tiene paralizado. Si probablemente es miedo, probablemente no sabe cómo invitar. ¿Me explico? Entonces, Sí. Y por ahí. Gracias, Manu. ¿Tú qué actividades, por ejemplo, en tu día a día has aprendido a desarrollar que te permiten conocer más personas, tener nuevos prospectos? Porque yo sé que tú eres una de las personas que más patrocina en Swing, entonces sí me interesa saber qué es lo que haces, cómo lo estás haciendo para que nosotros podamos aprender. Ya. Bueno, yo he tenido que desarrollar esa habilidad porque mi personalidad, yo siempre he sido bastante tranquilo, bastante introvertido, no soy así de ponerme a platicar con todos, entonces sí me ha tocado como que vencer hasta cierto punto esa timidez y hablarle a la gente. Ahora, haciéndolo me he dado cuenta que es fácil, o sea, que simplemente es iniciar una conversación. O sea, si tú inicias una conversación con alguien, la misma conversación te va a hacer dos cosas. Primero, que la gente te dé alguna pista de por dónde le puede interesar Street. O sea, yo generalmente en una conversación identifico si la persona le va a interesar Street por el dinero, por el tiempo que puede tener libre con Street o por la salud. O sea, eso realmente son como que los tres aspectos que más. O a veces también el desarrollo personal. Últimamente a la gente le gusta mucho desarrollarse como persona. Entonces, generalmente en esos cuatro aspectos, ingreso extra, más tiempo libre, mejorar salud o tener más desarrollo personal. En alguno de esos cuatro puntos busco identificar una necesidad en las personas en una conversación súper casual, ¿sí? Ahora, esa es la primera. La segunda es de que si tú le preguntas a la gente a qué se dedica, o qué hace, o cómo se siente con su trabajo, o algo así, generalmente la gente te pregunta a ti. Entonces, cuando la gente te pregunta a ti, tú tienes que como que darle una respuesta que a la gente la deje como que con expectativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, depende de la persona, yo trato como que o sea, yo nunca tengo como que una misma respuesta, o sea, sino simplemente como que trato de generar un poquito de expectativa. Pero cuando me preguntan, ay, ¿tú a qué te dedicas? Entonces yo les digo, ay, yo estoy trabajando con una marca internacional que promueve productos de salud y nutrición, me da súper bien. Entonces, algo así, como que la gente se queda como que, hey, pero ¿cómo así? O a veces también me da súper bien, lo que me gusta es de que tengo mucho tiempo libre. Entonces, si yo sé que le interesa como que tiempo libre.
Entonces yo trato como que de darle una respuesta que la gente se vaya a interesar más. Entonces, así, ¿y cómo funciona? Ahora sí, o ¿cómo es eso? Entonces yo no, si quieres un día nos juntamos y platicamos y ya te comparto cómo funciona. Pero ya genero como que esa expectativa, ¿me explico? Entonces, pero lo principal es iniciar una conversación y tratar de caerle bien a la gente. O sea, si tú siempre estás con una sonrisa, pues, o sea, con una buena actitud, la gente siempre va a tenerte confianza. Entonces, yo pienso que hasta cierto punto, cada quien también tiene que como que aprovechar su personalidad. Por ejemplo, si alguien es muy extrovertido, probablemente se le hace más fácil platicar con las personas. Ahora, en el caso mío, que me cuesta como que más iniciar una conversación y todo por mi personalidad, la ventaja de mi personalidad es de que me dicen que yo genero confianza porque soy tranquilo. Entonces cada persona como que tiene su personalidad y tiene sus virtudes, ¿me explico? Entonces, en base a la personalidad de cada quien, uno tiene que aprovechar como que las ventajas de tu personalidad. ¿Has procrastinado tú en algún momento durante estos 7 años? Procrastinado es como postergar las cosas, ¿no? Claro, no hacer las Ya. cosas. O sea, no has llamado, por ejemplo, no has hecho citas, ese tipo de cosas. O no has escuchado un audio. Ya. Algún mes, o no sé. Yo creo que es algo normal, o sea, todos somos seres humanos. O sea, por más que uno tenga resultados, no significa de que uno ha hecho todo perfecto. Yo también he cometido bastantes errores y sí, he procrastinado en algunas ocasiones. Incluso he caído en zona de confort en algunas ocasiones, pero lo importante es identificar cuando hay algo que podemos mejorar, ¿sí? ¿Y cómo sales? Aparte. Ya. Todo es una decisión. O sea, todo es una decisión. Lo primero es identificar que tú necesitas mejorar en algo. Si tú identificas de que, por ejemplo, estás procrastinando o quizás no le estás poniendo el ritmo al negocio que tú sabes que le podrías poner, simplemente es tomar la decisión de hacerlo, ¿sí? Y para eso te ayuda mucho cuando tú tienes tus metas bien definidas. Por ejemplo, yo voy a hablarles mañana un poquito más sobre eso, pero algo que a mí me motivaba o me sigue motivando mucho a desarrollar este negocio es de que yo entendí que este negocio me da libertad. Entonces, yo antes de desarrollar este negocio, trabajé durante 10 años en diferentes cosas. O sea, mi experiencia laboral comenzó a los 18 años y yo conocí a Esri a mis 28 años. Entonces, en esos 10 años, yo sinceramente vivía una vida súper normal. O sea, normal en el sentido de que pues, tenía mis trabajos, una vida súper promedio, súper limitada, con lo que un salario le permite a uno vivir. Entonces, cuando yo entro al negocio de Esri y veo el potencial que hay, o sea, yo sabía que esta era la oportunidad que yo tenía para tener una vida diferente, o sea, para tener el estilo de vida que yo quería, para tener la libertad de tiempo que yo quería. Entonces, el saber que yo tengo en mis manos una oportunidad para tener libertad, me hace aprovecharla. O sea, porque cada día que yo dejo de hacer algo productivo, es un día más que estoy postergando mi libertad y el estilo de vida que yo quiero tener. Entonces, prácticamente eso me motiva, eso me genera dentro de mí la motivación para así ponerle acción al negocio, consciente que mientras más acción le pongo, más rápido llego al resultado que quiero. Cada persona tiene su proceso. Pero dime, ¿podemos acelerar ese proceso? ¿O Sí, ayudar total. a otras personas a acelerarlo? También voy a hablarles un poquito de eso mañana, pero muchas veces el proceso nos hace caer en una zona de confort, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo estoy en mi proceso, y mi proceso es así. Entonces, realmente el proceso al final es una excusa también. Entonces, yo soy consciente que alcanzar un rango no es cuestión de tiempo, alcanzar un rango es cuestión de acción. O sea, yo no voy a ser Rubí dentro de cierto tiempo, o más bien, que yo alcance mi rango de Rubí no depende del tiempo o de esperar, sino depende de la acción que yo le ponga a mi negocio. Entonces muchas veces la gente relaciona el rango con el tiempo y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
si nosotros vemos, por ejemplo, por ponerles algunos extremos, Diego Gutiérrez alcanzó el rango de rubí en 6 meses, ¿sí? ¿Ustedes conocen a Diego? Sí. Bueno, y John Barbosa alcanzó su rango de 1 estrella en 9 meses. Ustedes también conocen a John. Sí. Entonces, imagínense, o sea, dos grandes líderes que, o sea, Diego Gutiérrez alcanzó el rango de rubí en menos tiempo de lo que John alcanzó su primera estrella. Entonces, ahí uno comprueba que alcanzar un rango no tiene nada que ver con el tiempo. Tiene mucho que ver con la acción que uno le ponga al negocio. Segurísimamente, la acción que le puso Diego en esos 6 meses fue mucho mayor a la acción que John le puso en sus primeros 6 meses, que no había alcanzado ninguna estrella. Obviamente hay otros factores que influyen, pero principalmente es la acción. Entonces yo pienso que uno no tiene que excusarse de que sí, que estoy en mi proceso, sino que realmente el proceso puede ser más corto o más largo, dependiendo de la acción que nosotros le pongamos a nuestro negocio día a día. Moni, ¿qué tal? Disculpa, ¿y cómo mides tú, por ejemplo, el tema de tu rango? ¿Por metas semanales, mensuales? O, por ejemplo, tienes algo definido que tienes que llegar? A mí me gusta mucho trabajar en base a metas semanales y metas diarias. Por ponerles un ejemplo, cuando yo quería hacer 4 estrellas, yo me enfocaba en lograr una meta semanal, que son 1500 en cada equipo, ¿sí? Ahora, esa meta semanal la podemos convertir en una meta diaria, y diariamente serían un poquito más de 200 puntos en cada lado. Entonces, para hacer 4 estrellas, si se ponen a pensar, la meta semanal no es tanto, o sea, son 1500 en cada equipo, una inscripción de 1000, una inscripción de 500 en cada equipo, y ya tenemos el volumen en esa semana para hacer 4 estrellas. Lo que hay que hacer es mantener ese ritmo de trabajo durante 4 semanas consecutivas para que la meta se logre. Ahora, eso es la forma como yo recomiendo ir logrando los rangos para que se logren de forma más sólida, porque en realidad, si todas las semanas uno mantiene ese ritmo de trabajo, pues todas las semanas vamos a estarnos manteniendo en ese rango, o incluso subiéndolo, porque cada vez vamos a tener más socios, más gente que está entrando al negocio, y lo más probable es de que sea un rango que suba muy pronto a 5 y luego a 6, siempre y cuando se mantenga la constancia. Ahora, yo para hacer 10 estrellas lo hice de la misma forma, o sea, con metas semanales y metas diarias. Obviamente todo eso se hace en equipo, ¿verdad? Entonces, yo sé, y es un tema muy importante, ¿por qué? Pónganse a pensar, ¿cuál es la meta diaria para 10 estrellas? 50,000. 50,000 en la semana, en cada equipo. Ahora, uno lo ve 50,000 en la semana y parece mucho, ¿cierto? O sea, uno lo piensa como que, es un montón. Pero, si lo conviertes en meta diaria, son 7,000, más o menos, 7,000 diarios, que igual parece mucho. Pero, cuando tú tienes un equipo, o sea, ya no es tanto. Por ponerte un ejemplo, si se hacen 7 inscripciones de 1000 todos los días en cada uno de tus 2 equipos, ya estás en esa meta. Entonces, obviamente, todas las metas se logran en equipo. Ese es un punto importante. Y principalmente los rangos altos. O sea, para uno alcanzar rangos de 4 estrellas en adelante, necesitamos hacerlo en equipo. Ahora, que sea en equipo no significa de que tenemos que esperar a que nuestro equipo haga el rango. Que ese fue un error en el que yo caí. Hablando un poquito de los errores que mencionábamos. Yo estuve casi 2 años en el rango de 8 estrellas y no pasaba de ahí porque inconscientemente yo caí en el error de que yo estaba esperando que mi equipo alcanzara nuevos rangos para yo subir. Entonces uno a veces cuando tenemos equipo ya estamos simplemente apoyando, pero ya no estamos nosotros dando un ejemplo en las actividades básicas. Entonces yo hoy por hoy soy 100% consciente que la única influencia que yo tengo en mi equipo no es los consejos que yo les doy o lo que yo los capacito o los apoyo, sino el ejemplo que yo les estoy dando. Entonces, de nada me sirve a mi equipo darle los mejores consejos, apoyarlos, capacitarlos, si yo no estoy dando un buen ejemplo de lo que hay que hacer, ¿me explico? Entonces, simplemente haciendo ese cambio, yo construí mi rango de 10 estrellas, o sea, como que dándome cuenta que yo no necesitaba estar simplemente apoyando y aconsejando, yo necesitaba dar ejemplo. Cuando yo me enfoqué en dar ejemplo y en aumentar mi productividad personal, mi volumen comenzó a subir, y ahí fue donde yo alcancé el rango de 10 estrellas.
Ah, chévere, gracias. Ajá. ¿Cómo haces para planificar con tu equipo? ¿Haces blitz? ¿Cada cuánto tiempo lo haces? Son tres preguntas. ¿Cómo haces para planificar con tu equipo? Para trabajar en conjunto las metas. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo limpias la visión? ¿Cómo te empiezas a trazar? Segundo, a un nuevo, ¿en cuánto tiempo tú lo sueltas para que haga sus presentaciones y cómo vas de la mano con él luego con el tiempo? Y tercero, ¿cuáles son tus hábitos? Ya, ok. Si quieres vamos por la primera. Sí. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo planificas con tu equipo? Ya, ok. Bueno, miren, cuando yo inicié en el negocio, Daniel Chaui me hizo la recomendación de tener un grupo de crecimiento personal. Entonces, y que ese grupo de crecimiento personal, la meta era convertirlo en un grupo de resultados. Entonces, yo comencé con las personas que estaban más comprometidas en ese momento. Éramos aproximadamente unas 10, 15 personas más o menos. O sea, probablemente se convocaron como 15, pero al final los que se quedaron fueron como 10. Los que asistían a las reuniones y todo, y toda la semana nos reuníamos en mi casa estábamos leyendo un libro. Ahí todavía no existía en Street lo del libro del mes y eso, entonces elegimos nosotros un libro y cada semana una persona del grupo, bueno, todos leíamos el libro, pero una persona como que semanalmente nos compartía ciertos capítulos que le tocaban, o sea, supongamos que del capítulo 1 al 4 era lo que íbamos a leer en la semana. Entonces elegíamos al azar una persona que era la que iba a capacitar sobre esos 4 capítulos, y en esa reunión esa persona exponía los capítulos y al final todos compartíamos nuestros aprendizajes, y luego de eso ya como que hacíamos un tema de planificación. Entonces yo generalmente pues como trataba de preguntarles a cada uno como que cuál era su meta para la semana, en base a eso les hacía una sugerencia de la actividad que debíamos tener, y obviamente nos enfocábamos todos en eso, como que en nuestras metas. Entonces, en resumen, esas reuniones tenían 3 partes. Lo primero, comenzábamos compartiendo una noticia positiva que nos había pasado durante la semana. O sea, los que querían como que compartían algo positivo que les pasó durante la semana, y eso generaba un ambiente de positivismo en la reunión. Segundo, exponíamos los capítulos del libro. Y tercero, ya nos enfocábamos en lo que era planificación y estrategias, ¿sí? Entonces, con eso comencé, y hoy por hoy de ese grupo de crecimiento, o sea, los que comenzamos en ese grupo son los que, o sea, los rangos de 8 estrellas que hoy tengo en mi organización, la mayoría surgieron de ese grupo de crecimiento. O sea, como que con el tiempo se fueron obteniendo los resultados, ¿sí? Eso sería lo primero. Ahora, otra cosa, mi liderazgo siempre ha sido muy enfocado en desarrollar el liderazgo de las demás personas. O sea, yo no soy un líder que a mí me guste ser el centro de atención o que la gente me admire a mí. Yo trato de más bien empoderar a las personas de mi equipo para que ellos sean los líderes. Entonces, creo que eso ha sido algo que me ha ayudado también bastante, porque al final el objetivo de todos nosotros acá es que en nuestra organización haya muchos líderes, ¿cierto? O sea, no se trata de que todos nos vean a nosotros como líder, sino se trata de que en nuestro equipo haya muchas personas que tengan mucho liderazgo. Al final eso es lo que nos va a dar más sostenibilidad en nuestro negocio. Entonces, no sé, tal vez mi personalidad también ha sido siempre de edificar mucho la gente con la cual yo trabajo, y cuando sus equipos crecen, trato de empoderarlos a ellos para que ellos también lideren sus equipos. Entonces, hoy por hoy, yo tengo muchos líderes en mi organización que hacen sus grupos de crecimiento con sus equipos. Entonces, así como que se ha ido duplicando eso, ¿me explico? Lo que yo comencé, prácticamente hoy en día lo hacen mis líderes también, y tienen sus grupos de crecimiento. Buenísimo. Esa es la primera. ¿La segunda? Sí. ¿Cómo haces para trabajar con un nuevo de la mano? O sea, ¿qué es un número de presentaciones que haces por él? Ya. Si así va independizando un poco de ti, ¿cómo sigues trabajando con él? ¿Se ven solo en los eventos? ¿De vez en cuando? Ya. Mira, yo he escuchado muchas personas que dicen que sí, que hay que apoyarlo solo en cierto número de presentaciones y así. Yo personalmente considero
que cada persona tiene un proceso diferente, en este caso, para independizarse. Entonces, hay personas que yo los he apoyado en una presentación y ya comienzan a presentar solos y les va súper bien. O sea, son personas que se independizan rápido. Hay personas que yo los he apoyado en 20 presentaciones y no se independizan. Entonces, yo no tengo un número de presentaciones establecido. O sea, no es como que diga, mira, te apoyo en 5 y después le haces solo. No, o sea, yo trato de, sí, apoyar siempre, pero lo que sí hago es de que cuando, bueno, uno más o menos sabe cuando la persona ya va teniendo la capacidad en cómo él habla, porque obviamente por más que yo apoye, la persona me tiene que edificar y la persona tiene que contar su historia al final de la POP, ¿cierto? Sí. Entonces, en la edificación y cuando él está cerrando, yo más o menos como que lo escucho, con qué seguridad él habla, cómo se desenvuelve, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo ya sé cuándo lo puedo ir como que tirando a que se independice. Y cuando se independiza, yo trato de no independizarlo con una POP completa, sino trato de que él dé la primera parte de la POP. Yo estoy ahí escuchando y apoyándolo y yo doy la segunda parte de la POP. Entonces, eso para mí sería como que la forma ideal de independizar a alguien, porque lo puedes retroalimentar. Y si en la primera parte, o sea, él como que no lo hizo tan bien, tú puedes como que entrar en la segunda parte y reforzar algo que quizás se le olvidó decir y darle más fuerza a la POP, ¿me explico? ¿Y en el cierre, tú lo apoyas en el cierre o haces que él haga el cierre? Para mí, lo más efectivo es que la persona haga el cierre. Eso va a ser siempre lo más efectivo porque la confianza la gente la tiene en la persona. Ahora, pues generalmente la persona no sabe cerrar al principio. Entonces, cuando la persona no sabe cerrar, obviamente a uno como líder le toca ayudar en ese sentido. Pero yo sí trato de enseñarle a la gente a cerrar. Y trato de hacerlo muy básico, la verdad. O sea, yo en la historia, para mí la historia básicamente es contar 3 cosas. O sea, ¿qué hacía antes? ¿Qué fue lo que vio en Sri? ¿Y cómo es su futuro con Sri? O sea, eso para mí es la historia. O sea, pasado, presente y futuro. ¿Qué hacía antes de Sri? ¿Qué fue lo que vio en Sri que lo hizo tomar la decisión de hacerlo? ¿Y cómo es su futuro con Sri? Ahora, eso sería una persona que no tiene resultados, obviamente. Si la persona ya tuvo algún testimonio en el negocio o con el producto, obviamente lo incluye también al final de su historia. Pero por ponerles un ejemplo, supongamos que yo me acabo de firmar en el negocio o regresando el tiempo cuando yo me firmé. Entonces, ¿cómo sería contar mi historia cuando yo tenía una semana en el negocio y no tenía todavía resultados? Supongamos que yo invitaba a un amigo que se llama Carlos, por ejemplo, a la POP. Entonces al final yo le decía, bueno Carlos, como vos sabés, yo trabajaba yo trabajo, porque en ese entonces trabajaba, ¿verdad? Yo trabajo en el taller, en el negocio familiar. Sinceramente lo que no me gusta de estar ahí es de que no tengo casi tiempo libre, el ingreso que yo tengo me alcanza solo para cubrir mis gastos. Y yo tomé la decisión de entrar a este negocio porque vi la posibilidad de tener un ingreso extra, un ingreso residual que me dé más libertad de tiempo, y yo sé que con este negocio en los próximos años yo voy a poder tener el apartamento que yo quiero, voy a poder tener más tiempo libre y el mejor estilo de vida para mi familia. Entonces, si te diste cuenta, ahí que yo dije, ¿qué hacía yo? ¿Qué fue lo que me gustó de Sri? Y cómo me veo en los próximos años. Entonces, esa sería una historia pues, que conecta bastante, y una persona que tenga 0 resultados en el negocio que acaba de iniciar, la puede hacer, ¿sí? En el que hacía antes, es muy poderoso si la persona incluye que no le gustaba eso o que no le gusta eso, ¿verdad? Porque generalmente la gente se identifica con eso. O sea, si hoy estamos en este negocio porque había algo que no nos gustaba de lo que hacíamos antes, probablemente, o no que no nos gustara, pero que no estábamos conformes, ¿verdad? Y tú, bueno, ahora que eres estrella, las personas piensan que uno tiene resultados desde el comienzo. ¿Cómo fue tu ratio? ¿Cómo fueron cuántos no tuviste que recibir para comenzar a tener resultados y esto? Yo voy a hablar un poquito también de eso mañana, pero yo al principio cometí muchos errores. Por ejemplo, yo cometí el error de ir a hablarle a toda mi gente cercana del negocio sin yo estar capacitado. O sea, yo no sabía presentar y fui a contarles a todos que sí, que me metí a esto, que me metete, o sea, el error típico que uno comete. Entonces,
Mis mejores amigos y mi familia, todos me dijeron que no, cuando yo comencé. La única que entró fue mi mamá porque quería consumir el producto. Pero igual yo le inscribí como ejecutiva porque yo quería que tuviera una posición. Entonces, no tengo exactamente el número de nos, pero sí, o sea, era de 20 personas, o más bien, tenía que hablarle a 20 para encontrar un sí. Más o menos ese era mi número al principio. Buenas noches, disculpe. Tenemos espacio para 2 o 3 preguntas últimas. Aprovechen. Muy bien. Buenas noches. Las demás preguntas mañana. Ah, cierto, falta una. ¿Cuáles son tus hábitos diarios? Esa Ya lo dijo, ya la dije al principio. Llegaste tarde. Se fue al baño. Buenas noches. ¿Sí? Una consulta. ¿En qué cimentaste esos objetivos que te planteaste para crecer? Inicialmente es obvio que si tú no tienes un conocimiento amplio de lo que vas a hacer, vas a recibir muchos no, porque no tienes capacidad de debatir las objeciones que se te presenten. En este caso, después de tomar esta decisión y encaminar lo que ahora haces, ¿cuál fue la base fundamental de tu crecimiento? Ya. Yo creo que lo principal que a mí me ayudó era que yo escuchaba muchísimos audios. Yo me la pasaba escuchando audios todo el tiempo. De hecho, como yo trabajaba en un taller de mecánica, es un negocio familiar, el negocio de mi papá, yo me pasaba con audífonos escuchando audios todo el tiempo. Y cuando iba en el carro ponía audios. Por ahí me escuchaba unos 5 o 6 audios por día, más o menos. Entonces, el escuchar audios me fue dando fundamento, dando convicción y entendiendo el poder del negocio. El audio que escuchaba muchísimo al principio también era el de Cerrando como 10 estrellas, de Daniel Chawin. Entonces, ese audio me daba como que las respuestas para yo poder manejar una objeción. Entonces, de hecho, los audios que más me gustaba escuchar eran los de cierres y objeciones, porque yo quería aprender cómo cerrar, yo quería aprender cómo manejar una objeción. Entonces, eso era lo que más escuchaba constantemente. Eso quiere decir que tú tienes una estructura de los procedimientos de un speech, de una charla, para poder conversar. No necesariamente una estructura, pero al final, cuando uno escucha muchos audios, uno tiene herramientas. O sea, es como, por ejemplo, para uno desarmar un motor, uno tiene una caja de herramientas y tú vas utilizando las herramientas en base a lo que vas necesitando. Y en este negocio pasa lo mismo. O sea, cuando tú tienes mucha información en tu mente y mucho fundamento, tú tienes tus herramientas, entonces tú las vas utilizando cuando las necesitas. O sea, no significa que tenga una estructura. Obviamente la POP tiene una estructura, claro, que es la básica. Pero la presentación yo no le pongo tanto, o sea, yo sigo la estructura de la presentación. Pero al final, lo que yo sí identifiqué es que yo necesitaba tener respuestas ante las posibles objeciones de la gente. Por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo dinero, es una pirámide y todas las cosas que uno sabe que la gente dice. Entonces, en base a las objeciones que yo me iba topando, yo trataba de buscar respuestas para manejar esa objeción. Bien, gracias. Moni, ¿qué es lo que llena de energía a Moni Farrach? Y la segunda pregunta, en estos 7 años, ¿qué tipo de gustitos o lujos te has podido dar gracias a su hijo? Ya. Bueno. Ok, miren, eso es algo bien importante lo que tú estás preguntando. Nosotros tenemos que identificar qué nos recarga energía, ¿sí? Eso es clave. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué me recarga energía? A mí me encanta jugar fútbol, por ejemplo. O sea, me encanta el fútbol, entonces yo juego fútbol, eso me recarga energía. O incluso ver un partido de fútbol, también hasta cierto punto como que no sé, me gusta también. Otra cosa que me recarga energía es compartir con gente del equipo. O sea, por ejemplo, ir a comer con ellos, salir al cine de vez en cuando. Incluso nosotros a veces vamos a jugar fútbol los domingos con gente del equipo y todo eso me recarga. Obviamente, lo que más me recarga son las academias de liderazgo. Entonces, desde que yo entré al negocio, esa fue una meta que yo tuve, calificar a todas las academias de liderazgo. Y eso me recarga, bueno, yo creo que los que han ido a academias de liderazgo saben cómo recarga eso. Entonces, es una meta que yo sugiero que se pongan también. O sea, hacer lo que haya que hacer para calificar a las academias de liderazgo. Viajar me recarga, esto que estamos haciendo hoy me recarga también muchísimo. O sea, compartir con gente que al final como que compartimos una misma visión, me recarga como no tienen idea. Escuchar un audio también me recarga.
Incluso trabajar con gente nueva me recarga también. El ver esa emoción que tiene la persona cuando está iniciando el negocio, o sea, todo eso me recarga. Entonces, cuando uno ya identifica cuáles son las cosas que a uno lo recarga, uno trata de hacerlas con más frecuencia, ¿sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, la teníamos por ahí. Ok, vean, cuando yo inicié, es que voy a quitarle un poquito de... Igual yo creo que ya lo saben todos, pero voy a quitarle un poquito de lo de mañana. Pero para contarles algunas metas que yo pude lograr gracias a Street, cuando yo inicié en el negocio, yo definí 5 metas. De hecho, esas metas yo las definí en menos de un minuto. O sea, me dijeron, haz una lista de 5 metas, yo comencé a escribir lo primero que se me vino a la mente. Una era calificar a todas las academias de liderazgo. Otra era tener un BM. A mí me encantan los BMs, entonces quería tener un BM. Otra meta era tener una casa propia. Otra meta era tener libertad financiera. Y otra meta era hacer 10 estrellas. Fueron como que mis 5 metas iniciales. Bueno, iniciales, yo no fui de los que hice metas en el plan de acción. Yo comencé el 25 de enero del 2011 en Street. Y mis metas las vine a definir en septiembre del 2011, imagínense, 9 meses después, para definir metas. Ese fue un error que cometí, por ejemplo. Yo hoy por hoy considero que el socio nuevo debe definir metas en su día 1, ¿ya? Pero bueno, esas 5 metas se fueron logrando. Calificar a todas las academias de liderazgo, pues obviamente desde que me propuse la meta lo he logrado. El BM lo logré tener al año y 8 meses de estar en el negocio. Mi primer apartamento lo compré a los 2 años y medio de estar en el negocio. Libertad financiera, yo calculo que más o menos a los 3 años en el negocio yo ya tenía libertad financiera, y a los 3 años y medio más o menos alcancé las 10 estrellas. Entonces en 3 años y medio se lograron las 5 metas. Y obviamente me he ido proponiendo metas mayores después, y que también se han ido logrando, pero ya eso se los dejo para mañana. Es que si no, no va a tener gracia. Moni, ¿y tú cómo promueves los eventos? Ya que, bueno, voy a hacer super training y todo eso, ¿no? ¿Cómo tú lo promueves? ¿Cómo tú, para que las personas lleguen? Mira, yo trato de empoderar mucho la historia de éxito de la persona. O sea, yo trato de conocer un poquito de su historia, y al final yo soy consciente que a una persona que no conoce todavía Street o la importancia de los eventos, hasta cierto punto como que lo que más lo motiva es saber que la persona que va a estar al frente compartiéndonos su información tiene resultados. Entonces yo sí trato de enfocarme mucho en los resultados que la persona tiene, para que la persona tenga el interés de llegar. O sea, consciente de que una persona que está en proceso de iniciar o recién iniciando en el negocio, obviamente lo que lo motiva sería eso, ¿me explico? Entonces, por ponerles un ejemplo, ahorita llegó Mauricio Espino a Guatemala el fin de semana pasado. Entonces, yo considero y creo que es así, que hoy por hoy Mauricio Espino es la persona que tiene más 10 estrellas en su organización. Mauricio Espino tiene como, creo que más de 10 personas, 10 estrellas en su organización, y 2 rubis en su organización. Entonces, yo prácticamente, ¿qué usaba para edificar a Mauricio Espino o para edificar ese evento? Yo les dije, imagínense que vamos a tener en Guatemala una persona que tiene 10 personas, bueno, más de 10 personas, 10 estrellas en su organización, y 2 rubis. Entonces, imagínense la capacidad que él tiene de desarrollar líderes en su equipo, y él nos va a venir a compartir su experiencia, algo así, por ejemplo. O que ya forma parte del club del $1.000.000, o cosas así, para que la persona vea resultados y en base a eso tenga el interés de ir. Otra cosa, a veces ustedes pueden utilizar como para edificar también un evento y que la gente tenga más expectativa. Yo trato de no invitar a una capacitación, porque la palabra capacitación a veces la gente suena como aburrido, ¿cierto? O sea, la gente generalmente entra a un trabajo y lo llevan a una capacitación de su trabajo, entonces la gente lo asocia como algo aburrido. Entonces yo trato de utilizar la palabra actividad. Una actividad suena más interesante o más alegre que una capacitación. Entonces o un evento, podría ser también un evento, una actividad. Entonces tenemos una actividad con una persona que viene de tal país, tiene ciertos
resultados o pues un poco los resultados que ustedes puedan mencionar y nos va a enseñar cómo lograr, no sé, por ponerte un ejemplo, yo a veces en Guatemala les digo a las personas, mira, a vos te gustaría generarte $1000 extra al mes, obviamente todos dicen que sí. En el evento nos van a enseñar cómo generarte con la oportunidad que tenemos $1000 extra al mes. Pero tú no dices como que algo, un monto muy grande, como que ganar $1 millón. No. Bueno, depende de la persona. Porque, por ejemplo, si yo estoy al final de una POP, por ejemplo, y mi objetivo es que esa persona que le interesó Sri se involucre, y yo le hablo de $1 millón, probablemente lo va a ver como algo exagerado, incluso increíble, o sea, no lo va a creer. Entonces yo trato de decirle un monto que sí le vaya a llamar la atención, pero que también lo vaya a creer. ¿Ya? Ustedes más o menos tienen que ir identificando eso, porque realmente las cifras que se manejan aquí en Street son cifras exageradamente altas, comparadas con el termostato financiero que tenemos antes de Street. Entonces, si uno habla con cifras muy grandes, también uno puede hacer que la persona ya no lo crea, ¿verdad? Incluso en la misma POP, yo trato de identificar más o menos cuáles son como que las cifras que debo mencionar para que la persona lo vea atractivo, pero que lo crea. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más que para terminar con la nueva pregunta? En una de tus metas dices que hacías metas semanales y metas diarias. Sí. Si son semanales 1500 y metas diarias entre 200 puntos, pero para hacer la cantidad de personas, ¿cómo más o menos necesitas para llegar a esos 200 puntos? O solamente haces en un día o durante la semana comienzas o tienes que llegar a esa meta de personas. Ya. ¿Cómo harías? Ok. Voy a explicarles un poquito más a detalle el tema de las metas semanales y diarias. Por ejemplo, ustedes utilizan Maestri Pro, la oficina virtual. ¿Sí? Ok. Ustedes han visto que en la oficina virtual ustedes pueden meterse a ver su reporte de volumen semanal. ¿Sí? Ahora creo que está en el cuadrito derecho donde dice tus métricos. Hacen clic en lo de hasta abajo, ver más detalles y ahí aparece el reporte de volumen semanal. Entonces yo me enfoco mucho en ver mi nuevo QB, izquierdo y derecho, porque es el volumen nuevo que ha entrado en la semana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de tener una meta semanal es como una guía. Por ejemplo, yo sé que para hacer 4 estrellas, supongamos que yo estoy iniciando el negocio y yo todavía no soy 4 estrellas. Entonces, o supongamos que todavía no soy 4 estrellas, no importa que esté iniciando o que tenga tiempo en el negocio. Para yo ser 4 estrellas, yo sé que mi volumen RAP en 4 semanas es de 6000, ¿cierto? Entonces, si mi volumen para hacer 4 estrellas es 6000 en cada equipo en un lapso de 4 semanas, yo agarro ese volumen total y lo divido dentro de 4 semanas para de ahí sacar mi meta semanal. Entonces, la meta semanal va a depender del rango que yo quiero alcanzar, ¿sí? O sea, por eso puse el ejemplo de 1500. Pero, por ejemplo, si tú quieres alcanzar 5 estrellas, tu meta semanal va a ser 3000. Si quieres ser 6 estrellas, va a ser 4500. Entonces, dependiendo tu rango meta, en base a eso calculas tu meta semanal. Entonces, agarremos como meta 4 estrellas, que es una meta pues, alcanzable, que todos pues, al principio queremos llegar a ese rango. Entonces, para hacer 4 estrellas, el volumen es 6000 en un periodo de 4 semanas. Entonces, 6000 dividido 4 te da 1500. ¿Sí? Ya calculamos el volumen semanal. Ahora, yo sé que la semana tiene 7 días. Entonces, agarro mi volumen semanal y lo divido entre 7. Y de ahí salen los 200. 200 y algo sale más o menos. 200, como 220, un poquito menos. Entonces, supongamos que yo entro a mi oficina virtual, hoy que es viernes. ¿Cuántos días de la semana van? 5. Entonces, por ejemplo, si yo entro a mi oficina hoy viernes y yo quiero hacer 4 estrellas, yo sé que en esta semana ya deberían de ir por lo menos 1000 puntos en cada equipo.
Sí, más o menos me están siguiendo. Porque 5 días a 200 por día son como 1000 más o menos que debería llevar en la semana. O sea, para yo cerrar mi semana en 1500, yo sé que a estas alturas de la semana ya tendría que ir más o menos por 1000. Aunque por eso les hice después el ejemplo con un rango mayor. Porque realmente para hacer 4 estrellas, como las inscripciones generalmente se hacen de 1000 y de 500, puede ser que en un día entraron 1000. Ya entró el volumen de 5 días en un solo día. ¿Sí? Entonces, pero es como una guía nada más. Es para que tú sepas cuando ya lograste tu meta semanal. Si en una semana, por ejemplo, tú lograste que entraran 2000 y 2000, ¿sí? Entonces ya eso es un indicador de que ya tú puedes lograr tu rango de 4 estrellas, porque ya en una semana lograste 2000 y 2000, ¿sí? O sea, si logras otras 2 semanas con 2000 y 2000, ¿qué rango serías? 4, ¿sí? Entonces es nada más como un indicador para que tú veas si estás logrando tu meta o qué tan cerca estás de lograr tu meta. Entonces, para ponerles un ejemplo de cuando yo quería llegar a las 10 estrellas. Cuando yo quería llegar a las 10 estrellas, mi meta era 50.000. Cuando yo me propuse esa meta, mi volumen semanal andaba como por 20.000, más o menos. Me faltaban como 30.000, me faltaba bastante. Pero, yo para verlo más alcanzable, yo convertí la meta semanal en meta diaria y me salían como 7.000. Entonces, por ponerte un ejemplo, si el día lunes yo miraba que en mis 2 equipos había 7.000 y 7.000, o sea, solo ese día ya me daba como que ya era un indicador que me decía que si todos los días fueran como ese día, yo podría hacer 10 estrellas. ¿Me explico? Entonces, ya era un indicador que me hacía ver de que yo lo podía lograr. Entonces, ¿qué necesitaba hacer? Lo que pasó ese día, necesitaba como que hacerlo 28 días consecutivos para que la meta se logre. Entonces es como un indicador, no significa de que si no logré mi meta diaria me voy a frustrar, sino simplemente significa que necesito ponerle más acción hasta que se logre la meta diaria. Y si ya logré la meta diaria, mantener esa acción para que el rango se logre. ¿Me explico? Entonces más o menos por ahí va el tema. La cantidad de personas que puedes hacer la presentación y cómo lo haces en un solo día. Mira, eso depende mucho también del tiempo que tú tengas para dedicarle a SRI. Por ponerte un ejemplo, cuando yo me hice full time en el negocio, yo creo que es un error que quizás a todos nos ha pasado. Uno a veces cuando tiene mucho tiempo libre, uno desaprovecha más el tiempo. Entonces, yo al principio, mis primeros 2 años en SRI, lo hacía part-time. O sea, yo trabajaba en el taller y hacía SRI en las noches. Y todas mis noches eran productivas. Luego me hice full-time y hubo un lapso de tiempo que comencé a ser más improductivo. O sea, comencé a tener menos productividad. Tal vez el hecho que tenía todo el día libre me hacía, no sé, acomodarme, no planificar. Entonces como que cometí ese error. Pero luego, cuando yo me hice 10 estrellas, yo me puse la meta de hacer mínimo 5 presentaciones al día. No necesariamente con gente de mi lista. O sea, 5 presentaciones con quien fuera. Obviamente, si mi equipo no me llenaba la agenda con 5 presentaciones, yo buscaba también que fueran de mi lista, ¿me explico? Pero mi ritmo de trabajo cuando yo me hice 10 estrellas era de dar 5 POPs diarias y en la noche producción masiva, ya sea home meeting o estar en la presentación masiva. De hecho, aprovechando que toco ese tema, ustedes hacen aquí eventos también, ¿verdad? Sí. ¿Qué días los hacen? Pues las capacitaciones y POPs el mismo día, ¿no? Home meeting. Ok. No estaba haciendo por el momento una POP masiva, ¿no? Ok. Entonces, el evento tiene que ser prioridad por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo tener una POP con la persona más importante del país, que si ese día es el evento, a esa hora yo voy al evento. O sea, para mí eso tiene que ser prioridad, porque al final yo sé que es la única forma como yo voy a tener libertad en este negocio, apalancándome en los eventos. Entonces yo a veces veo que hay gente que no van al evento, yo le digo, hey, ¿qué pasó? Que no te vi en el evento. No, es que tenía una POP. Entonces para mí es un error garrafal. O sea, ustedes siempre tienen que darle prioridad al evento por encima de cualquier cosa. O sea, yo incluso he dejado de ir a bodas de amigos súper cercanos por ir al evento, porque yo entiendo que son sacrificios temporales para tener un beneficio permanente
en un futuro cercano. Entonces, si nosotros queremos realmente tener libertad en este negocio, tenemos que ser súper constantes y darle prioridad a los eventos por encima de cualquier cosa. Es un pequeño paréntesis, pero aprovecho para compartírselo, porque creo que ha sido de los pilares para yo construir el negocio que hoy en día tengo. Obviamente no toda la gente lo hace, o sea, hay gente en mi equipo que igual sigue haciendo POPs a la hora que hay eventos, pero al final son las personas que sus equipos no se van a duplicar bien porque no están dando un buen ejemplo, ¿me explico? Entonces, en tema de prioridades, siempre denle prioridad al evento, ¿sí? Ahora, regresando un poco a la pregunta que tú hiciste, el tener esas 5 POPs diarias durante 3 meses consecutivos me hizo a mí alcanzar mi rango de 10 estrellas. Yo en diciembre del 2013 cerré con un volumen, mi rango de vida ya era 9, o sea, ya había alcanzado el rango de 9 estrellas una vez. Sin embargo, en diciembre del 2013 cerré como con 30.000 en un equipo y como con 40.000 en el otro, o sea, cerré con volumen de 7 estrellas, a pesar que mi rango de vida ya era 9. En enero del 2014 comencé con un ritmo de trabajo de 5 POPs diarios y de dar un buen ejemplo en todo, estando puntual en los eventos y todo. Y en 3 meses alcancé el rango de 10 estrellas. O sea, pasé de 7 a 10 estrellas en cuestión de 3 meses. Gracias a aumentar mi ritmo de trabajo y enfocarme en lo que me preguntabas, creo tú, de que por ejemplo yo dejé de enfocarme en simplemente apoyar, sino empecé a enfocarme en dar yo un buen ejemplo. Entonces, dando un buen ejemplo, teniendo mucha productividad yo, fue como se logró contagiar al equipo, porque obviamente las 10 estrellas no es de que yo las hice con mis POPs. O sea, el yo tener ese ritmo de trabajo contagió a los líderes de mi organización para que aumentaran su ritmo de trabajo, y con todo el volumen que se generó en esos 3 meses, yo logré el rango de 10 estrellas. Pero es una decisión que yo tomé, por eso cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión, porque al final, como les digo, los rangos no se alcanzan o no se van a alcanzar en cuestión de tiempo. O sea, no depende del tiempo, sino depende de la acción que ustedes decidan ponerle a partir de hoy a su negocio. Entonces cada uno de ustedes tiene la capacidad y la posibilidad de decidir ahorita acelerar el ritmo y construir el rango meta que ustedes tengan. Y cuando ustedes hacen eso, su equipo se pega a esa velocidad. Ustedes han escuchado la frase que la velocidad líder determina la velocidad de la organización. Entonces, cada uno de ustedes piense, por ejemplo, ahorita cuándo fue la última vez que patrocinó a alguien, y pensemos si realmente estamos liderando con el ejemplo o si simplemente estamos apoyando o esperando que nuestro equipo haga las cosas, porque todo comienza con uno, y eso me pasó a mí. O sea, yo comencé a identificar que yo estaba apoyando, aconsejando, pero yo había dejado de dar ejemplo. Entonces, cuando yo me enfoqué en dar ejemplo, ahí fue cuando mi negocio comenzó a crecer.